De las herramientas bastante utilizadas en programación definitivamente son las listas, tuplas, diccionarios, objetos o colección de objetos y ese tipo de cosas. Bien, veamos cómo es por ejemplo que trabajamos con cadenas en Python. Ya dijimos en clases anteriores que para declarar una cadena o una variable de tipo cadena simplemente asignamos el nombre y escribimos la cadena. Por ejemplo aquí cadena de prueba. Ahora si yo por ejemplo quisiera concatenar estos dos textos simplemente pondría el primer texto, el símbolo más y el segundo texto. Guardamos, voy a hacer la ejecución y verán que se ha concatenado correctamente estos dos textos. Ahora, si a ello yo quisiera aumentarle, por ejemplo, un espacio, simplemente hago esto de aquí y ya está. Algo interesante en las cadenas en Python es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera acceder a una determinada posición de esta cadena? Simplemente tendría que poner yo los corchetes y ahí indicarle, por ejemplo, el número. Entonces, si yo ejecuto esto de aquí, miren, me ha escrito la letra C, que es el primer elemento de toda esta cadena de aquí. Automáticamente Python a esta cadena lo ha interpretado como si fuera una lista. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, calcular el tamaño de toda esta cadena, simplemente ejecuto un len, la palabra reservada de Python, el nombre de la cadena entre paréntesis, y ya me ha calculado el tamaño de caracteres de esta cadena de aquí. Ahora pasemos a hablar sobre las listas en Python. Similar a lo que ya estamos viendo, si yo quisiera declarar una lista en Python, simplemente pongo, por ejemplo, lista, igual, por ejemplo, podemos declarar esta siguiente lista de aquí. Entre los corchetes he empezado a declarar estas cadenas de aquí. Lo que hace referencia a que yo podría tener una lista de manzanas, peras, naranjas, una lista de frutas. Si yo pinto esta lista, ejecutemos esto y se ha pintado correctamente la lista de aquí. Ahora, a esta lista de aquí yo tranquilamente podría agregarle, por ejemplo, números. Lo que en lenguajes de programación tradicional no se podría realizar, ya que generalmente nosotros debemos especificar si esta lista será solamente de textos, si esta lista será solamente de enteros o si esta lista será solamente de reales. En Python esto es mucho más dinámico. Si yo hago el print, no me manda ningún error y al contrario pinta todo correctamente. Lo mismo yo en Python podría declarar listas de listas simplemente con hacer esto de aquí. Ahora aquí, por ejemplo, yo puedo poner nombres. También se puede hacer esto en Python. Si yo hago no me manda ningún error. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, agregar elementos a esta lista? Simplemente pondría lista.append y empiezo a agregar algo ahí. Si ejecuto, podrán ver en la terminal que se ha agregado ese nuevo elemento. Obviamente, si quiero acceder a algún elemento en específico de la lista entre corchetes, solamente debo indicarle el índice del elemento al cual quiero acceder. Todo esto es obviamente de programación. También podemos insertar elementos y para insertar simplemente ponemos la palabra .insert. Ahora aquí le pasamos el índice en donde queremos insertar. Por ejemplo, quiero insertar en la posición 0 y el elemento que sea elemento 0. Y se ha insertado correctamente. Quiero remover un elemento en particular, simplemente sería lista.remove. Y ahora le especifico el elemento. Por ejemplo, quiero que se elimine esto de aquí y se ha eliminado correctamente este elemento de aquí. Quiero quitar un elemento en base a la posición, debería utilizar en este caso POP. Y ahora le pongo, por ejemplo, el elemento 2. El que está en la posición 2, ejecutamos y todo funciona correctamente. También podemos limpiar por completo la lista utilizando la función clear de las listas. También, por ejemplo, Python me da la posibilidad de que yo muestre esta lista de forma reversa con la palabra reverse, con la función reverse. Bien, en fin, las listas en Python tienen muchas otras funciones más, como por ejemplo que puedan ser ordenadas, que pueda ver cuántas veces repite un elemento, que se pueda extender, que se pueda copiar, en fin, muchas otras cosas más que pueden revisar en la documentación de Python y vuelvo a recalcar, divertirse con ella. Bien, ahora veamos cómo es que se declara un diccionario en Python. Para declarar un diccionario en Python, lo único que tenemos que hacer es obviamente primero definir la variable. En este caso le voy a llamar diccionario. Y abrimos y cerramos llaves. Dentro de estas llaves yo puedo empezar a declarar un diccionario. Primero un diccionario siempre recuerden que tiene clave. Por ejemplo, en este caso sería ID. Y luego un valor. Por ejemplo, 10. Coma. Ahora puedo seguir agregando elementos a este diccionario. Por ejemplo, ahora nombre. 2 puntos y el valor. En este caso, por ejemplo, Python. Bien, ya he declarado un diccionario. Para acceder a los valores de un diccionario en Python, simplemente tenemos que poner print la variable que define al diccionario, en este caso el diccionario, y entre los corchetes poner la clave de la variable del valor al cual queremos acceder. Por ejemplo, ID, guardamos,
Es de esta forma que se declara un diccionario. Ahora recuerden que podemos mezclar listas con diccionarios, es decir, crear una lista de diccionarios y no hay ningún problema. Bien, nos vemos en la siguiente clase donde hablamos sobre los bucles repetitivos en Python.